Hola, soy Max Ascón y este es El Astrológico. Estamos en un nuevo episodio y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del mes de septiembre. Vamos a mirar todas las configuraciones y lo que está ocurriendo en el cielo y cómo esto también se traduce en símbolos astrológicos para nuestra vida. En esta oportunidad estoy junto a Atman y también a Noé Brites. Bienvenidos a este episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Hola, hola. ustedes. Y bueno, vamos a revisar rápidamente cómo viene septiembre y luego vamos a ir con todo lo demás que vamos a conversar. Así que te muestro directamente el calendario de septiembre. Primero tenemos el día primero de septiembre a Urano estacionando retrógrado y también a Plutón retrógrado que vuelve a Capricornio. No solemos hablar tanto de los planetas transaturninos, pero en esta ocasión vamos a hacer un poco de un vistazo acerca de lo que está ocurriendo allí. Interesante se ve. El día 2 tenemos la luna nueva en Virgo, luego tenemos el día 4 a Marte entrando en Cáncer, el día 8 al Sol en oposición a Saturno que está retrógrado, el día 9 a Mercurio entrando en Virgo nuevamente, el día 17 tenemos la luna llena en Piscis que es realmente un eclipse de luna. El día 22, el Sol entrando en Libra. El día 23, a Venus entrando en Escorpio. El día 26, a Mercurio entrando en Libra. Y el día 30 de septiembre tenemos a Mercurio Casimi. La verdad es que están ocurriendo bastantes más cosas en el cielo, pero estas son las principales con las que nos podemos ordenar durante todo este mes e ir viendo lo que está ocurriendo. Así que, bueno, ese es septiembre. Y bueno, ahora sí, ya hemos hablado acerca de lo que va a venir este mes. Quizás sería una buena idea ir a ver qué pasó en agosto. No sé si ustedes tienen algún pensamiento o algo respecto de fechas y acontecimientos que ocurrieron en el mes de agosto. Bueno, antes de ir a eso, les doy la oportunidad para que se presenten. Atman, Noé, si lo quieren hacer. Yo soy Noé Brites, soy de Paraguay, Sol en Acuario, Luna en Piscis, ascendente Virgo, y me dedico a la astrología y al tarot básicamente, formada ya en astrología helenística y practico, estudiando horaria ahora mismo. Sí, un buen desafío estudiar horaria. Muy bien. Atman, no sé si quieres decir algo. Em, no sé, bueno, como me dijeron recién, como ascendente acuático, soy medio críptico. Me dedico actualmente a las terapias, estoy estudiando astrología de forma más activa en este periodo. Y al igual que no, también me gusta harto el tarot, me gusta todo el simbolismo que tiene. Y démosle, Eso, empecemos. perfecto. Muy bien, este es agosto para que vayamos recordando lo que fue. Vamos quizás a pensar en algunas fechas que fueron importantes porque agosto se dibujó como uno de los meses más complejos, diríamos, a nivel astrológico porque habían bastantes cuadraturas. Ahí en el calendario tenemos la cuadratura de Venus-Urano, pero de luego ocurrieron cuadraturas quizás incluso más intensas como la de Marte y Saturno. eh, Saturno y Júpiter, la conjunción de Marte y Júpiter y la retrogradación de Mercurio. Por lo tanto, todo se fue dibujando un poco difícil. Además de Venus estar pasando por Virgo. No sé si hay eventos y situaciones que a ustedes les llamaron la atención durante este mes. Yo creo que más de alguno tiene que haber sido así. No sé, Noé, Atman. Y lo que habíamos hablado un poquito, ¿verdad? De lo que a mí me había llamado mucho la atención fue este accidente aéreo que sucedió en Brasil, que justo se dio el 19 de agosto. El Ujú. 19 de agosto, ¿sí? El 9 parece. Cierto, el 9 de agosto, Sí, sí. perdón. Y fue una caída de cierta forma bastante inesperada porque o sea, no es un accidente de lo que comúnmente vemos de que el avión va perdiendo altitud, sino que fue como una caída de golpe. Ujú. Y sentí como que estaba muy conectado con todo esto que estaba pasando de las tensiones ya astrológicas que teníamos, o sea, que estábamos hablando justamente de ver cómo Marte se iba acercando a Júpiter Ujú. y si bien tal vez no me puse a investigar si hubiesen tantas conexiones con accidentes aéreos, fue como algo que llamó bastante la atención. Ujú. Además, es interesante que ese día, si notamos acá en el esquema, la luna, que significa viajes, estaba haciendo una conexión, bueno, durante ese día conectó con Marte, conectó con Júpiter a través de un trígono,
Júpiter estando en su exilio o antítesis y Marte no tan bien ubicado simplemente porque no está ni su domicilio ni tampoco exaltación, está peregrino. Y la Luna conectando, o sea, la Luna conectada con Marte podría generar un accidente o hablar de alguna situación semejante a un accidente. Y ese accidente que tú mencionas es bastante importante o que en cierta forma se podría ver evidente con esta situación ese día, el 9 de agosto. Sí, unos días después, el día 14, tenemos la conjunción bueno, sigue estando en conjunción Marte con Júpiter, pero también hicieron cuadratura Júpiter con Saturno, ya estaban haciendo esta cuadratura. Bueno, y Marte también, estaban los tres ahí como sumamente intensos juntos. Y este día pasaron dos eventos que para mí pues, podrían ser como importantes. Primero está lo que la OMS declaró como emergencia, si no me equivoco, de salud pública, según lo que dicen las redes, por la viruela símica o la viruela del mono, porque se comenzó a propagar por segunda vez después de 2 años, entonces eso se ve como algo importante y además con esta situación de tanto Júpiter con Saturno y Marte que no están haciendo quizás o mostrando un evento fácil o un evento que se presente como una oportunidad, sino más bien es como una inhibición. Parecido a lo que pasó con la última conjunción de Saturno y Júpiter, que fue también una inhibición, sobre todo pensando en que fue en Acuario y vinieron luego todas estas situaciones de complicaciones respecto de la pandemia. Ahora es algo similar, pero ahora estando en cuadratura, claramente ya no están en Acuario ni Saturno ni Júpiter, pero estamos en este mismo periodo que se abrió con esa conjunción y que va a continuar. Nos quedan todavía bastantes años hasta que haya una nueva conjunción de Júpiter y Saturno. Y ese mismo día hubo una destitución, ya pensando en países de Asia. No es tan común hablar de Asia quizás para nosotros. De hecho, conversando antes, los tres nos damos cuenta de que muchas veces no sabemos lo que está ocurriendo de un país a otro aquí mismo en Sudamérica. Sabemos lo que pasa en Chile, si es que sabemos lo que pasa en Chile, si estás en Chile. Tal vez tú en Paraguay, Noé, pasa lo mismo, pero ya después es mucho más difícil estar al tanto de lo que está pasando en los lugares específicamente cada uno de nuestros países. Y, por ejemplo, en Tailandia, ese mismo 14 de agosto, hubo una destitución al primer ministro a temas ilegales, por nombramientos ilegales en el gabinete. Y por lo mismo fue destituido por el Tribunal Constitucional de ese país, en Tailandia. Y antes he pensado, y en alguna ocasión también conversamos aquí en el podcast, que este asunto de Júpiter estando en Géminis y quizás nombramientos falsos, situaciones que no son reales, quizás algo de como pensaba en fake news antes, noticias falsas, pero también pueden ser como cosas similares que tal vez se manejen en otros ámbitos y quizás esto cae como en esta idea. Y además está esta cuadratura y la conjunción de Marte y Júpiter. No sé si lo ven de esa manera o no sé si Noé o Atman piensan en Júpiter, en Géminis, teniendo esa situación como de falsedad en cierta forma, tratando de mostrarse como algo real, pero finalmente está siendo algo más bien falso, O maquillado, por así maquillado. decirlo. Ujú, Ujú. mm, Como mantener apariencias también. ujú, Sí. ujú. ¿Qué más sucedió durante este tiempo? Bueno, desde la última grabación hasta ahora sucedió, la última grabación que tuvimos para el mes de agosto fue el 22 de julio. Luego de eso tuvimos el 26 de julio comenzaron los Juegos Olímpicos y justamente cuando comenzaron los Juegos Olímpicos el 26 de julio, de hecho voy a retroceder un poco más el esquema, el 26 de julio tuvimos a Mercurio ingresando en Virgo. Y Mercurio es uno de los significadores como estrella de los temas atléticos. Tenemos a Mercurio, tenemos a Marte, incluso a Júpiter en ocasiones como temas atléticos. Eh, y justamente comenzó en esa fecha, el 26. O sea, entró en 25 y los Juegos Olímpicos empezaron el 26.
Luego el día 28 tuvimos las elecciones en Venezuela. Y eso fue un tiempo bastante interesante, tal vez no tanto por las configuraciones que estaban en el cielo, pero Marte ya estaba en Géminis, se había ingresado allí y se empezaba a dibujar esta cuadratura entre Mercurio y Marte que finalmente no se dio porque Mercurio empezó a retroceder y también lo que se estaba generando quizás en las distintas cartas de las personas que estaban participando. Yo recuerdo haber visto lo que pasó en ese tiempo con la carta de Nicolás Maduro y en la técnica, una técnica antigua que se utiliza que se llama liberación zodiacal, mostrando que iba a tener un evento posiblemente muy importante a partir del 30 de julio en adelante, que es un periodo peak o un periodo fuerte, que se asemeja mucho a lo que pasó el 2016. 2015-16, que fue el periodo anterior. Esa técnica se mide como con periodos anteriores y en base a eso eh, es bastante interesante que se vuelva a mostrar un periodo para la vida de él y en esta ocasión mucho más fuerte. Tal vez sería una buena idea en algún momento hacer un énfasis en qué significa la liberación zodiacal. Si alguien no la conoce, cuéntenos ahí en los comentarios porque es posible que no. Y luego de esto tuvimos, bueno, esos mismos días, el día siguiente tuvimos, bueno, eso ha seguido la escalada tanto en Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, eso continúa. Hay otros países que también están en guerra y esta situación de Marte y Júpiter tiende a dar situaciones conflictivas en ocasiones, como que son tirantes. No sé si ustedes, pero me ha pasado que buscando que decían astrólogos antiguos, como generalmente era más bien positiva, pero con mucha fuerza. El tema es que Júpiter está en Géminis y eso no positiviza la situación con este planeta. No sé si hay alguna otra situación que ustedes quisieran mencionar. No en particular una situación que se me ocurra, pero sí pensar en esto de que si Júpiter expande y de cierta forma, obviamente en Géminis no está cómodo porque es como el sobreplanteamiento ante la expansión o el querer elegir qué idea voy a expandir. Ese Marte diciendo apurate, 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 hace algo y es como el empuje y Júpiter en una sensación de me voy por acá, me voy por allá, cuál es el escenario que me puede de repente beneficiar más. Y tal vez ahí me imagino como esa carrera de tres piernas, como que Marte quiere ir más rápido y de repente Júpiter está todavía terminando de atar las piernas del medio para correr. Sí, sí, como que las cosas no están bien equilibradas posiblemente para Júpiter. También pienso en Júpiter como algo con excesivo cuestionamiento en este momento. Cuestionamiento, duda. Si Júpiter es quizás el regente de una carta de alguna persona o Géminis el ascendente, posiblemente hay un exceso quizás de autocrítica, autocuestionamiento, mucha duda, eh, porque Júpiter en general, por lo general, sí da confianza, sí da fe, abundancia, pasarlo bien, disfrute, etcétera, pero en Géminis le cuesta hacer eso, porque este es un sector muy Piensa, analítico, como, ¿cómo? lo sobrepiensa, digo. Exacto, sí. Y para ustedes, ¿cómo fue agosto? ¿Cómo en lo personal? ¿Cómo lo vieron así a grandes rasgos? Pensando en Que estas... hable el misterioso primero, por favor. Perdón. Mira, no sé si estuvo tan negativo, pero sí hubo un montón de actividades que hacer, un montón de proyectos que se empezaron a florecer ahora en agosto. Entonces, para mí fue mucho de abordar ideas, que esas ideas como que empezaron a crecer de forma que yo no quería que crecieran, medio a la fuerza. Ujú, Eh, entonces, como atendiendo todo por todos lados, como un pulpo, tratando de hacer malabares con miles de instrumentos de cocina al mismo tiempo. mm, Así que eso me trajo como estrés, pero creo que me benefició un poco también este movimiento. mm. No sé si habría sido bendecido, quizás en mi caso. No sé si todos lo habrán vivido así. Mis pacientes al menos fue un desastre este mes. Muy intenso, muy movido. Mm, Mucho sobrepensamiento. mm. Sí, cada vez, sí, dale nueve. Bueno, en lo particular, yo
o sea, yendo más a detalle, yo estoy viviendo una profección de casa 3 y siento como que muchos temas de mis hermanas se movieron, no Mm, tanto en mí, sino como yo como red de apoyo, como persona que acompaña procesos familiares también de cierta forma. O sea, era como el momento donde se siente que la gente, justamente como lo dice él, pero desde otro lugar, como que a la gente le están pasando cosas y voy ahí yo tratando de acompañar y sostener en lo posible. mm, mm. Me pasó con este mes que se sintió como con mucha duda, pensando. Bueno, Júpiter es mi planeta del año. Yo tengo profesión de casa 11 este año. Entonces, y Sagitario es mi casa 11. Entonces, Júpiter, todo lo que pasa con Júpiter este año para mí es relevante y bueno, está en Géminis. No hay mucho que hacer. O sea, me he visto envuelto en mucho sobrepensar o qué debo hacer, qué debo hacer, qué no debo hacer, y como sobreanálisis. Y ya sé que puede hacer así, si ese es el punto. Finalmente, no es que sepamos esto y queramos cambiarlo, sino que cómo poder convivir con eso y tal vez sacar provecho si es que es posible, o tomar alguna acción, eh, porque nos vamos a ver tal vez envueltos en esas formas. Muy bien, vamos a ir viendo las configuraciones de este mes. Las primeras dos que tenemos el día 1 de septiembre, tenemos a Urano estacionando retrógrado y también a Plutón, perdón, que también está retrógrado, entrando o volviendo a Acuario, perdón, a Capricornio. Entonces ahí lo vamos a mostrar. Estos dos planetas son de los planetas transaturninos, es decir, de los planetas que no son visibles a simple vista en el cielo. Por lo tanto, en el sistema antiguo no están considerados porque no se logran ver. Estoy adelantando un poco la hora para que se logre ver No eran contemplados. a Plutón entrando. Ahí está. Plutón ahí está en Capricornio. Nosotros los podemos ver en los esquemas porque, claro, ahora hay telescopios y hay formas con tecnología actual y moderna donde se puede descifrar y saber dónde están y también se les puede tomar fotos, grabar, etcétera, y se sabe que están allí. Pero nuestro ojo no tiene esa capacidad porque están a enormes distancias y la luz del sol tampoco les permite brillar como lo hacen los demás planetas que están un poco más cerca para que nosotros los podamos ver. Pero lo interesante es pensar tal vez en qué significaría Urano estacionando retrógrado y este paso de Plutón hacia Capricornio. En otras ocasiones ya en el podcast hemos hablado de Plutón, sus posibles significados y esta situación de paso de Capricornio a Acuario, y esta es ya la segunda vez que hace este reingreso en Capricornio. Va a estar bastante menos y va a volver a entrar en Acuario. No sé si tienen alguna perspectiva o si piensan algo respecto de Urano estacionando retrógrado y el movimiento de Plutón hacia, hacia Capricornio. Yo, mi pequeño comentario de Plutón regresando a Capricornio es, se está yendo a buscar las últimas cajas de la mudanza. Ujú. Es como ese momento que ya tenés tu nueva casa, pero te quedaron algunas cositas atrás que tenés que ir a un viaje más, a volver y a revisar, que esté todo bien, que hayas dejado todo cerrado. Y siento que igual es como vos decís, es un periodo tan corto, pero es como ese cierre, es como esa sensación de cerrar una era de la vida, más o menos. Sé que, de nuevo, no lo estamos mirando tanto desde lo natal, pero esta vez una etapa para muchas personas con posiciones ya sean cardinales y sobre todo en los últimos grados. Ujú. Claro, si tienes ascendente posiblemente Capricornio o cualquiera de los signos que son cardinales tropicales como Aries, Cáncer o Libra, podría hacerse notar porque claramente Capricornio va a ser una de las cuatro casas angulares. Tal vez también ha sido notorio, va a ser notorio para los que tienen ascendente o las casas angulares en signos fijos, porque van a notar tal vez
la salida de Plutón de este espacio. Y generalmente Plutón, dentro de las descripciones que existen hoy en día de este planeta, tiene esta forma bastante densa o notoria, como que no es posible no notar que Plutón esté allí, ya sea porque está generando bastante peso sobre alguna persona, como carga sobre pesada, que no sé, que como es difícil como llevarla, porque siempre implica que algún tipo de transformación, pero transformación a través de procesos como bastante duros, fuertes, que pueden generar como bastantes de dolor o grietas o como cierto tipo de sufrimiento. Entonces, que Plutón vuelva a Capricornio tal vez por un momento va a ser un alivio, para todos estos ascendentes o casas o angulares que tienen ascendentes en signo fijo, perdón, porque podrían salir de este espacio que sea como tan importante en la vida. Las casas angulares, como paréntesis, siempre van a ser los espacios, que rápidamente nosotros vamos a distinguir en nuestra vida, que son nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestra familia y casa. Entonces, son los temas que posiblemente a todos les interesa primero. Después de eso vendrían los hijos, tal vez, o los estudios, los viajes, pero por lo general son los primeros temas y la carta natal también se ordena de esa manera. Por lo tanto, podría ser por un lado, un momento para estos ascendentes un poco de alivio, y como tú dices, Noé, para los ascendentes cardinales, como la última revisión de las cosas que Plutón podría traer. ¿Piensan en algo que podría como evidenciar Plutón o mostrar? Es que pienso que los ejemplos son bastante drásticos igual dentro de lo que yo pude percibir Ujú, con personas con posiciones en Capricornio que tuvieron cambios importantes, o sea, y no siempre, si bien yo creo que todas las experiencias en la vida son necesarias, aunque sean incómodas, hay algunas que son bastante más desafiantes que otras, de repente rupturas, pero rupturas de no solo matrimonio, sino toda esta estructura de quién soy cuando me quedo solo o me quedo sola también, porque a veces no es solo mm, la separación, es la creación de una nueva identidad después de la separación, ujú, por ejemplo. ujú, Entonces creo que tiene como pesos eso, o incluso en un ejemplo un poco más denso, eh, la dinámica familiar cuando un miembro de la familia deja de estar, ¿verdad? Cuando un miembro fallece, cómo ujú, cambia la dinámica familiar después de ese tipo de procesos. ujú. Sí. También podría ser como esta situación de que una persona adquiere quizás la forma plutoniana, que es Ujú, como, por un lado, más bien, a ver, ¿cómo decir? Negativo tal vez, eh, volviéndose un poco déspota, fuerte de carácter y siendo muy agresivo o tal vez muy extremo. Es como pensar en un Marte o un Saturno, potenciados al 1000. Pero por otro lado, también podría tener la capacidad de hacer que las personas tengan la oportunidad de, eh, en cierta forma, como que ser transformadores o ser capaces de moldear un poco su espacio, con ese poder o esa fuerza que Plutón en cierta forma estaría simbolizando. Pero todo tiene que ver qué perspectiva tomaría alguien con eso. O sea, uno podría sentir, suponte, con sobre todo para ascendente en Acuario, que en ese caso me grafico a mí mismo, como el resto está generando presión sobre mí, y todos los demás quieren cosas de mí, entonces los demás, culpabilizo a los demás y hago que los demás sean como los responsables de lo que me está pasando, o una persona toma quizás responsabilidad y se da cuenta de lo que puede generar hacia el resto o hacia los demás. Y eso puede tener miles de ramas. y pensando también, como vos decís, en este efecto transformador que de repente es muy incómodo, o sea, una transformación, siento que una transformación de Plutón, o interpreto que no es una transformación cómoda de pasamos del colegio a la secundaria, que es como algo Mm, orgánico o natural, sino es como de repente sos el niño superdotado que pasa del colegio a la universidad, es como un cambio muy radical donde vos tenés que adaptarte a un entorno totalmente nuevo. mm, mm, completamente. Sí, a mí me pasó, tal vez no dando mucho detalle, pero tener que vivir en un espacio con personas que no conocía, llegándolas a conocer.
con reglas que son completamente distintas a las que yo pondría. Como que finalmente uno tiene que someterse a situaciones, entonces uno tiene la decisión ahí finalmente. Te sometes a algo que no te hace sentido o te sometes ahí y vives toda tu vida, comillas, amargado o mal, porque estás tolerándolo. Entonces como que quizás son bastante extremas las situaciones de distinto tipo, pero claro, eso... Pienso como en la presión que se le ejerce al diamante para mm, pulirlo, o sea, es como es esa sensación incómoda de después de esto hay un gran resultado, pero el proceso es muy incómodo, es muy... Y ahí es como vos decís, ¿qué energía voy a tener durante el proceso? ¿Cómo lo voy a encarar? ¿Cómo me voy a enojar? ¿Me voy a amargar? ¿Me voy a cerrar? ¿O voy a entender que esto también en algún momento va a terminar y va a pasar a otra cosa? claro. Claro. Si hacemos una analogía con materiales, igual hay materiales que colapsan cuando uno les mete mucha presión, pues. Mm, Entonces ahí la percepción que tenga la persona del evento igual es lo que lo hace salir fortalecido, finalmente destruido de una situación mm, ahí con Plutón. mm. Perfecto. Y bueno, con Urano. Urano va a estar comenzando su retrogradación también este día 1 de septiembre. Urano tiene significados o que se pueden relacionar bastante con Mercurio, de cierta forma, porque tiene significados de comunicación, telecomunicaciones, redes, el Internet, la posibilidad que estemos aquí quizás grabando y después tú viendo esto en tu casa, en tu celular, en YouTube, etcétera. Pero también tiene significados que son muy propios de Marte, que hablan de lo que es intermitente, lo fuerte, lo revolucionario también, que son situaciones propias de Marte, que en cierta forma han tomado como un curso en una mezcla en este planeta. Fue bien interesante lo que pasó hace poco con la conjunción de Marte y Urano, cuando estaba Marte todavía en Tauro y sucedió todo esto en julio respecto de este discurso que estaba dando Donald Trump y todo este atentado. Urano sigue estando en esa misma posición, está en el grado 27 de Tauro, está conjunto al Gol, la estrella al Gol y empieza a devolverse, se devuelve muy poco. Debemos decir que los planetas transaturninos se mueven muy lento desde nuestra perspectiva. Claramente ellos, su propio cuerpo se mueve muy rápido, la Tierra también se mueve muy rápido, pero nosotros no lo alcanzamos a notar. Por lo tanto, en el zodiaco o en el zodiaco tropical, desde donde nosotros los vemos, van a avanzar poquísimo y van a retroceder poquísimo, pero ahí va a estar el proceso. Entonces, no sé si tienen algún pensamiento respecto de esta retrogradación de Urano. Acá a nivel, o sea, conectando mucho a Urano o sea, en Tauro con esto de repente lo material y lo bancario, acá hubieron varias fusiones. Sé que todavía no estamos en ese proceso de retrogradación, pero estuvieron habiendo varias fusiones de bancos y cosas así, y la gente muy inconforme porque se perdió mucho dinero en el camino, personas que perdieron sus ahorros de toda Mm, una vida, personas que hicieron envíos en los momentos de donde se estaban haciendo la fusión y de repente desapareció el dinero. mm, Y siento que es como estamos terminando de revisar esta nueva forma de manejar el dinero, ¿verdad? Que ya no es tan material como era antes, que es ujú, mucho más digital. mm, Siento que fue algo que se afianzó mucho con este tránsito o sea, si bien estaba antes, siento que fueron como los años más fuertes donde el movimiento económico a través de lo digital, de las bancas digitales se hizo más fuerte. ujú. Y también tiene mucho sentido, escuchándote hablar, pensar que Júpiter está en Géminis cuadratura con Saturno, Júpiter siendo el significador de los recursos, pensando en los planetas tradicionales o antiguos. Eh, y qué interesante, o sea, no es interesante perder el dinero, pero que haya pasado eso y las fusiones y ya todo lo que hemos hablado, estos problemas propios de Júpiter. Júpiter podría hablar de los bancos, podría hablar de la economía de un país o la economía propia de una persona. O sea, si nosotros queremos saber respecto del dinero de nosotros, un significador esencial es Júpiter. Ya vendrá después el significador o el planeta regente de la casa 2 o alguna otra situación, pero Júpiter es uno de los principales allí. Eh,
Bueno, interesante también que eso se pudiese como sobreenfatizar con este Urano en Tauro. Sí. A mí, Urano retrógrado, no sé si estará muy bien la asociación que hago con eso, pero es como el tema de esto que se asocia con lo mercuriano, me da una como cercanía con lo que pasa con la IA y el desarrollo que ha tenido en este año, Ujú, sobre todo, que ha tenido un disparo gigantesco. ujú, La implementación de la IA en robots y en cómo se empieza a sistematizar cosas que las hacían los humanos de forma práctica. ujú, Y quizás con esto, con esta retrogradación, haya algún tipo de observación en lo que se ha estado creando ujú, y quizás algún tipo de enmendación de hacia dónde está apuntando el tema de la inteligencia artificial. mm. Bueno, Y sí. Mm, creo que eso también, perdona, es como, es algo que se lanzó sin haber tomado en cuenta reglas, es como que se tiró al mm, aire y después es cuando empezaron a ver los efectos que tenía, es como esto tenemos que encontrarle algún tipo de legislación porque no existen normas todavía así muy claras. ujú. Sí, y eso es uno de los temas complejos de las inteligencias artificiales que el asunto de las regulaciones no está claro y no todos los países toman las mismas regulaciones. Europa tiene las suyas, Estados Unidos tiene otras y los demás países no sabemos si todavía tienen regulaciones. Aquí en Chile no sé si aún hay regulaciones como directas, no sé si en Paraguay o no sé, Brasil, Argentina, eh, porque sin duda es un tema serio. Es interesante, por ejemplo, hace unas semanas hizo una publicación en Instagram y Instagram reconoció supuestamente una situación de inteligencia artificial, como que yo hubiese hecho toda la imagen con inteligencia artificial. Y después analizando qué es lo que hice en esa imagen, claro, yo eliminé un fondo con Photoshop y Photoshop me lo hace automáticamente. Eh, pero claro, eso lo hacía antes Photoshop sin inteligencia artificial, pero ahora eso lo reconoce como una inteligencia artificial. Entonces es interesante que ya las redes mismas están reconociendo el uso porque también es necesario reconocer cuando hay gente que está trabajando, por ejemplo, con arte o haciendo distintos tipos de demostraciones, no sé, artísticas o de información y para saber si son cosas reales o son hechas con inteligencia artificial. Claro, lo que yo hice da lo mismo si es inteligencia artificial o no, porque no está afectando a nadie, era una No es publicación mía información propia, claro, y era que yo mismo me corté mi propio fondo. Pero claro, también se puede decir, haber situaciones donde hay gente que no se da cuenta y que está viendo una imagen falsa, que han sido puestas personas que, no sé, posiblemente están juntas y ahí aparecen informaciones falsas o fake news, que eso también es bastante propio de Júpiter en Géminis y Urano en general, sobre todo retrógrado, tal vez podríamos esperar como situaciones tal vez difíciles respecto de información falsa en las redes, sobre todo por esto mismo que tú mencionas, Atman, que con la inteligencia artificial es un tema para estar tal vez pendientes. A mí me ha pasado que yo he recibido información especial cuando he estado con alguna configuración especial en mi carta con, con Urano. No es especial porque sea canalización ni nada, si es como algún documento o algo así. Entonces, tal vez no es solo para mí. Ok, entonces eso es el primer día de este mes. Vamos a seguir. Tenemos el día 2, tenemos la luna en Virgo, la luna nueva en Virgo. Entonces vamos allí, ahí lo vamos a ver en el diagrama. Tenemos la luna nueva en Virgo. Esto se da en el grado 11 de este signo. Es bastante especial esta luna porque esta luna se ve en oposición con Saturno, que está en el grado 16, están bastante cerca, está en el orbe de la luna, entonces están cerca. Y los otros que participan directamente de esta luna son Júpiter y Marte, que todavía Marte está en Géminis y Júpiter está ahí también en Géminis. Júpiter en el grado 19, haciendo tanto cuadratura al Sol con la Luna como a Saturno.
Y Mercurio, que es el regente de Virgo, está en Leo en este momento, ya está directo, porque desde fines de agosto, perdón, ya está en movimiento directo, es decir, hacia adelante. Y no logra ver esta configuración de la Luna, está en aversión con el Sol y la Luna y también con Saturno. Solamente está haciendo sextil con Marte y Júpiter. Entonces ahí tenemos esta luna en términos de las posiciones de los planetas. Y bueno, Venus tampoco, para Venus es posible ver lo que está pasando porque Venus ya está en Libra también hace unos días atrás. Por lo tanto, esta luna pareciera dibujar un nuevo mes que no viene con una situación tan fácil, porque Saturno generalmente muestra inhibiciones, restricciones y situaciones a las que se les dice no, sobre todo pensando en una oposición, donde esto se hace mucho más evidente, más claro. Y Júpiter, que podría ser uno que ayuda, está en cuadratura con todos. Y Marte podría estar dando un poco más de quizás problemas por estar también en cuadratura, pensando en que es propiamente Marte. ¿Tienen algún pensamiento respecto de esta configuración? Yo busqué lo pequeño que podía apoyar en esta lunación y es el hecho de que, si bien es una dignidad muy menor, está sucediendo tanto en el decanato como en el término de Venus. Ujú, Y Venus está ya en Libra, así que es una Venus que está bastante más cómoda, mm, saliendo de todo el tiempo que estuvo en Virgo y estaba pensando en esto, ¿verdad? Que tal vez es el pequeño soporte o es como ir a entrenar con la ropa cómoda, o sea, es como que voy a tener que tener el desafío, pero por lo menos voy cómodo, ujú, que tengo alguna sensación de comodidad en el proceso. ujú. Pensando que entrenar no necesariamente puede ser entretenido o dar buenos resultados, pero el proceso de entrenar siempre es bastante sudor, hay que poner mucha energía. Es eh, como el playlist correcto para hacer ejercicio, más o menos. sí, algo así, sí. Em, bueno, y se ve un poco como esta situación de Mercurio no estando en conexión, genera como esta impresión de que hay cosas que a principio de mes van a estar en las manos de otras personas que no podemos controlar nosotros, porque Mercurio no puede tener o no tiene injerencia en lo que está pasando. Por lo tanto, es posible que nos enfrentemos a más, no sé si conflictos por Saturno, pero sí a restricciones, como quizás no es el momento, no es la persona, no es el lugar, quizás hay que esperar un poco más. No sé si lo ven de esa manera. Sí, es como enfrentar demoras. Ujú, Yo puse que me gustaba imaginar, o sea, tú como una pequeña ujú, anotación, que es como si fuera que el Sol se va a pedir un préstamo y Saturno le dice, te faltan documentos, mm, como mm, un garante, o sea, como que hay algo que todavía no tenés para conseguir lo que estás queriendo. mm, mm. Claro, quizás, bueno, esto pensando en las 2 primeras semanas del mes lunar. El mes lunar generalmente son 4 semanas y en las 4 semanas está la luna nueva. Luego tenemos, bueno, esta es la luna nueva astronómica, que en otras ocasiones ya la hemos explicado, que en el cielo no se ve, pero en términos antiguos la luna nueva era realmente cuando la luna muestra su primera línea, vamos a decir, cuando se ve por primera vez. Esto todavía es una luna muy cerca del Sol, no es un buen momento para la Luna, por lo tanto el consejo o la sugerencia que doy no es necesariamente si quieres hacer rituales, es este momento. Hay que esperar un poquito más a que la Luna haya salido para quizás generar resoluciones si quieres hacer eso o hacer magia astrológica, esperar un poquito más porque este momento todavía no lo es. Tiene que haber pasado, la luna tiene que estar, perdón, a 13 grados del sol. Y ahí ya vamos a tener una luna visible, que va a ser quizás medio día después, no, un día después. 13 grados es lo que recorre la luna en un día. Un día después vamos a tener la primera línea de la luna. Eh, y bueno, después tenemos la segunda parte del mes que se da desde la luna llena. Y la próxima luna llena va a ser un eclipse, así que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Que va a ser justamente en este eje, que parece ser algo extraño porque los nodos no están en Virgo ni Piscis, están en Aries y Libra, pero ya vamos a explicar cómo es que esto sucede así. No sé si tienen algo más que les gustaría agregar respecto a la luna nueva, Mm, ¿no? no, yo por lo menos no.
Ok, perfecto. Entonces, vamos a lo siguiente, que quizás es lo que no queremos hablar este mes. Mm. Es Marte entrando en Cáncer el día 4, 4 de septiembre. Bien, estábamos hablando de tu tránsito astrológico favorito del mes. Sí, que es eh, Marte entrando en Cáncer. Muy bien, aquí tenemos una de las situaciones que tal vez en el cielo no se dibujan tan fáciles. Este año ya, bueno, hace muy poco tuvimos a Venus transitando el signo de Virgo, que tampoco es una posición fácil. Y también tenemos a Júpiter en este momento en Géminis. Esta es una situación bastante parecida, porque son posiciones que a los planetas, en términos esenciales y casi técnicos, no les acomodan. Sucede que Marte tiene su exaltación o su mejor momento, o uno de sus mejores momentos en el signo de Capricornio. Exaltación quiere decir que el planeta es elevado, que está como honrado de estar allí, tanto por el regente de ese signo como por el signo mismo, que es como cuando un presidente de un país va a otro país y es recibido con todos los honores necesarios y es como en cierta forma, eh, ¿cómo decir? Casi puede estar allí con muchos privilegios a pesar de no ser propiamente tal de ese país. Esto pasa con Marte en Capricornio. Ahora, cuando Marte entra en Cáncer, le pasa lo contrario, como estar en un lugar donde no es querido, donde no quieren que esté allí, y él tampoco se siente afín con este espacio. No hay ninguna forma de comunicación que lo haga sentir cómodo, o al menos muy pocas. Entonces, hay una escasez de herramientas, de recursos, de formas. Este espacio, que es más bien de Cáncer y la Luna, llama hacia la unidad, la comunidad, la generación de grupos, y Marte en sí mismo habla de separación, de segregación, de división, no unión. Por lo tanto, se siente completamente dispar tanto en lo que es esencialmente él como en este esquema de las exaltaciones, donde tiene su espacio contrario en Capricornio, perdón, de Capricornio en Cáncer. Por lo tanto, su forma de actuar al final va a ser muy distinta a lo que él sería y en cierta forma está corrompido, como que no es naturalmente él, no es de la forma en que él quisiera ser. Marte preferiría estar en Escorpio o en Aries o en Capricornio y no le gusta tanto estar, no le gusta para nada realmente estar en Cáncer. Por eso siempre que hablamos de Marte en Cáncer o Marte en Libra, son posiciones que para él se vuelven, para este planeta, se vuelven bastante dificultosas. Entonces, lo que esperamos de él también es dificultoso. ¿Qué pensamientos tienen ustedes acerca de Marte en Cáncer? Te iba a preguntar qué opinabas que dentro de todo el pequeño sostén que tiene es que está en triplicidad, Ujú. que los primeros grados por lo menos está en su término. Exacto, sí. Creo que eso podría modificar bastante la situación, sobre todo con el término y la triplicidad, porque como está en triplicidad, sobre todo si es una carta de noche, pensamos si naciste de noche, Marte va a estar transitando por Cáncer y si es de noche, en el momento que lo estás evaluando, Marte es capaz de traer ayuda, como que finalmente esa es la situación con la triplicidad. Es capaz de generar contactos tal vez o generar algún tipo de red que ayuda a este espacio, pero aún así lo hace de formas que son bastante marciales. Entonces es como generando contactos y ayuda a través de divisiones. No sé si será dividir grupos para generar nuevos grupos, como formas que son no naturalmente de Cáncer o de la Luna. Por lo tanto, esperaría tal vez aquí alguna separación, alguna división o desunión finalmente entre amistades o alguna forma similar, o no sé si de parejas necesariamente, pero es como de grupos donde se nota como esta forma. No sé, Noé, ¿qué opinas tú? Yo siento también un poco, yendo hacia otro significado también un poco canceriano que tiene que ver con esta parte más de ciclicidad, como que Ujú, tiene su ritmo y tiene sus procesos. Siento que Marte le obliga como a moverse antes del tiempo en que Cáncer mm, siente que está listo. Y es como ujú, para mí saltar desde un acantilado, es como tírate, porque no va a haber un momento ideal para hacerlo. Es como no mm, vas a esperar que venga la ola exacta para tirarte. Es como mm, esa confianza de que tal vez accionando rápido puede haber un impacto, pero al mismo tiempo es un movimiento que tenés que hacer. ujú, mm.
Sí, me parece también como relacionable con lo que pasó cuando Marte estaba transitando Tauro hace no mucho. Y todo este conflicto que se dio en Corea del Sur y Corea del Norte, que para mí parecía ser algo bastante gracioso, pero no es gracioso, pero finalmente es como la forma en que ellos toman su conflicto entre los dos países y estaban lanzando estos globos con mensajes y de Corea del Sur ponían música a, a Corea del Norte y se devolvían, e iban y venían. No sé si todavía está sucediendo, pero recuerdo que eso estaba sucediendo cuando Marte estaba en Tauro. Y esto me hace pensar en lo conflictivo que podría ser Marte en un signo donde no puede serlo. Entonces, como que toma otras formas. Entonces, tal vez para uno lo más común es el tema de ser pasivo-agresivo o no ser directamente agresivo de una vez, sino que tomar otras formas que finalmente son igual de agresivas, pero no son tan perceptibles tal vez. Es que ese comentario, esa percepción de, siento que Marte es como lo directo y en Cáncer es como, me voy y te digo a vos lo que pienso de Atman y le digo a Atman lo que pienso de vos y en ningún momento trato de que, pero no le digas, no le cuentes, es como el querer como mover las Ujú, cosas sin hacerme cargo de frente, sin ir ujú, directo a la persona y decirle esto me incomoda. mm, claro, como ser poco frontal tal vez. Ujú. Sí. La sensación que me da Marte como en este signo es como que fuera un soldado así súper como a que va al enfrentamiento y se encuentra como con cosas que no sirven para pelear. Ujú, Entonces, como la disposición de querer pelear y no poder pelear, ujú, como una frustración bien grande. mm, Entonces, de ahí también es como que se complementa mucho con esto pasivo-agresivo de querer insultar a alguien o querer como enfrentar o querer armar un conflicto y finalmente que no resulte y que eso genere un malestar súper ujú. o intenso internamente. Además de esto, recuerdo que los astrólogos islámicos, según el doctor Alia Olomi, presentaban estas fechas o estos momentos de Marte transitando tanto por Cáncer como por Leo, los momentos más conflictivos respecto de enfrentamientos bélicos, porque son los signos que tienen una semejanza al verano. Y Marte, a pesar de que está transitando un signo que es femenino nocturno, es un signo que en su significado esencial, vamos a decir, es veraniego. Entonces se exalta también esta situación. Entonces ellos pensaban en enfermedades que vienen como marciales, como sarpullidos, dolores de cabeza, fiebres, aumentos de ese tipo de enfermedades. Y cuando ya pasa a Leo, conflictos directamente bélicos, que es como el verano, se guarda este espacio para los conflictos, porque las guerras no necesariamente se esperaban hacerlas en invierno, porque para todo el mundo era más caro y más conflictivo el invierno, y las posibilidades de perder eran mayores, hasta donde entiendo. Yo no soy historiador, pero esto al menos es como la idea que viene desde Marte en el periodo islámico de la astrología, en esa idea de el conflicto. Es decir, Marte podría volverse pasivo-agresivo, pero también históricamente ha sido considerado como un significador de guerras, un significador bélico que cuando entra en este lugar se desatan. No es que estamos esperando ahora que se desate nada, ojalá que no, pero también estamos viendo que en nuestro planeta los conflictos han ido en aumento. O sea, hay más conflictos en Sudamérica, hay conflictos que se están dando en Oriente Medio, también en África, y posible tantos más, bueno, en Europa, y posiblemente muchos más que uno no llega ni siquiera a enterarse mucho, si no es por las redes, tal vez por TikTok. Pero fuera de eso, Marte puede ser también conflictivo acá. Creo que es una de las posiciones que a mí me ha dado miedo en alguna vez, en alguna revolución solar. El año pasado me tocó a Marte en Cáncer, en la casa 6. Dije, bueno, en una de esas me voy a lesionar bailando. Afortunadamente no pasó nada porque era un año de Marte, pero sí fue un año de mucho trabajo. Volverme loco trabajando. Pero sos carta nocturna, ¿no? Carta nocturna, Tal vez por totalmente. eso. Sí.
Sí, esa es una buena situación a tener en cuenta. La secta de la carta va a modificar siempre cómo interactúa un planeta en la carta. Es Marte nocturno, a pesar de estar en Cáncer, tiene la posibilidad de ser mucho más constructivo. Y además en Cáncer tiene triplicidad. Ok, perfecto. Muy bien, continuemos. La siguiente configuración es el Sol y Saturno en oposición el día 8 de septiembre. Vamos allá. Entonces vamos a avanzar hasta el 8 de septiembre. Ahí tenemos al Sol y Saturno en oposición. Esta situación se da donde, o estando ambos planetas en signos donde no tienen regencia, es decir, ni Saturno ni el Sol están fortalecidos, no tienen afinidad con sus signos. La diferencia tal vez es que Saturno está siendo recibido por Júpiter, que es algo que le da cierta ventaja a Saturno, a pesar de que Júpiter está en su signo de detrimento, por lo tanto hay cierta como contrarrestación. Podría ser bueno, pero también contrarresta. Y Mercurio no ve al Sol. Por lo tanto, están en aversión. Mercurio está a punto de entrar en Virgo en este momento, pero todavía no lo hace. Si estamos analizando este esquema este día, aún no lo hace. Por lo tanto, hay como una cierta desventaja de parte para el Sol, porque no puede tener este contacto con Saturno siendo un poco fortalecido por quien rige el signo. Por lo tanto, esto podría presentar claramente cierto conflicto porque las oposiciones nos muestran un momento complejo de alguna situación. El Sol y Saturno, ambos podrían hablar acerca del poder. El Sol es el significador esencial del poder, la autoridad, y Saturno también tiene que ver con esto. O sea, Saturno también tiene cierto poder o significados que tienen que ver con autoridades. Generalmente en la astrología moderna, Saturno como que se le da cierta más eh, preponderancia en temas de poder y tal vez a Plutón. Hablaríamos del Sol como el principal significador del poder en astrología antigua. Y Saturno también tiene cierto tenor allí. ¿Qué logran ver ustedes? ¿Tienen algún pensamiento al respecto de esta oposición? Yo soy muy de imaginar lo visual, o sea, ponerle algún tipo de figura y siento que es como eh, la persona que quiere pedir un favor pero al mismo tiempo siente que no, es como tratar de hacerlo solo porque hay una sensación de a la persona que tendría que pedirle el favor o la ayuda no tengo ganas de hacerlo. Ujú, Es casi como una sensación de independencia tal vez, o sea, es como imaginándolo así como una figura de un hijo y un padre enfrentados. ujú, Así mm, como que ahí como la madre en el costado observando, mm, mm, observando la dinámica y diciendo, vamos a ver qué deciden. Pero siento que es como esa tensión de querer algo y al mismo tiempo encontrar restricciones y estar en ese momento entre pido apoyo o aprendo a hacerlo solo o sola. ujú, mm. Sí, Saturno estando en esa posición podría primero enfrentar con una posición dura de frente. Además, Saturno está retrogradando, entonces va a ser una oposición como de un choque doble hacia adelante y hacia atrás. Los dos planetas están mirándose en cierta forma. Que no es tan común que Saturno haga este tipo de configuraciones. Sin embargo, siempre que se opone al Sol, siempre va a estar Saturno retrógrado. Entonces, no esperamos algo distinto. Por eso también podría presentar un conflicto y también por eso está en este calendario. Me parece interesante ese tema que mencionas como conflicto entre personas que podrían tener cierta autoridad, como el padre, el hijo, O eh, un un jefe. funcionario que quiere un aumento y es como, ¿qué tengo que hacer o en qué posición me tengo que poner para poder ser merecedor de este cambio, de este respeto, de este aumento de alguna manera? Ujú. Aquí sería Saturno el que está como en desmedro, el que siente que no está mereciendo en cierta forma. Pero Dime. gráficamente incluso pensaría en una circunstancia tipo laboral como un funcionario que es más grande que su jefe, o sea, en edad tal vez, y que de repente tiene un jefe que sí, que está en una posición más fuerte como el sol, pero al mismo tiempo es como tener que convencer o conquistar o persuadir a alguien
tal vez esté al mismo nivel que yo, más o menos. Ujú, mm. Sí, lo veo. Y también veo situaciones que tienen que ver con autoridades, conflicto con autoridades, entre autoridades, como del presidente con algún opositor importante, o algún opositor que ha estado frente a él o a ella por mucho tiempo, entonces se vuelven a encontrar y se vuelve un tema importante, tal vez mediático. Porque Marte incluso ya está aquí en este espacio en Cáncer, entonces ya está revolviendo por algún otro lado y ahí podría generar como cierto, o estar moviendo un poco los hilos en esta situación de la oposición del Sol y Saturno. He visto en cartas natales que el Sol opuesto a Saturno por lo general da conflictos con los padres, como algo con el padre, como, o conflicto con la autoridad, como no querer autoridad sobre la persona. La persona, como tú decías antes, Noé, quiere independencia tal vez, no quiere a alguien encima, pero Saturno opuesto da a alguien encima. Es como que hay Y parece, alguien. parece esa sensación de, creo que este ya es mi momento y al mismo tiempo tener que pedir el permiso o como terminar de pagar el derecho de piso casi, como eso, pero Mm, o sea, no sería tan literal, pero es como esa sensación de cuándo es mi momento, cuándo es el espacio que me dijiste que me ibas a dar, más o menos. mm, Sí, me da la idea como de una demora por burocracia también. mm, Como ya tengo todo el papeleo, ya te lo presenté, aquí está todo, ya dame lo que estoy buscando, y te dice no. Ahora entra el proceso de revisión de todo lo que me entregaste para ver si es que está apto para que yo te entregue esto. mm, Mucho de una demora, ujú, como Sí, ofrecerle una resistencia como te lo voy a dar, pero se va a demorar. la demora de la recompensa casi, Ujú, o sea, como, sí, mm. Bueno, quizás sea como la primera situación evidente después de la luna nueva que tenía este Saturno opuesto. Ahora quizás es como un momento que se vuelve un poco más claro. Bueno, y después va a ser claro de nuevo cuando tengamos el eclipse, pero antes del eclipse tenemos a Mercurio que entra como un nuevo jugador, podríamos decir, en Virgo, y esto quizás es afortunado que ocurra, porque Mercurio entra en Virgo el día 9 de septiembre y tal vez aliviar un poco el cielo, porque siempre va a ser preferible en términos astrológicos que un planeta esté en su propio signo. Siempre vamos a querer encontrar eso en el cielo. No es que queramos, bueno, si hacemos astrología lectiva, vamos a querer buscar esos momentos. Pero si no, y si vamos a estudiar una carta, siempre vamos a darnos cuenta de si hay planetas en sus propias dignidades, que son sus signos o exaltaciones, triplicidad, decanato o confín. Entonces eso le da como cierta ayuda al planeta. Es como, siempre lo pienso de esa manera. Cuando uno está en la casa de uno mismo, uno ordena las cosas como uno quiere, ordena cuando quiere, tiene sucio los lugares que quiere tener sucios, no sé, abre las ventanas hasta tal punto, las cortinas, pone música, no pone música, hace comida, no hace comida, etcétera. Pero cuando uno está en la casa de alguien más, como le pasa a Júpiter y Marte, sobre todo en el esquema en este momento del cielo, tienen que hacer todo según lo que hacen los demás. Y para ellos se vuelve tedioso, completamente tedioso. En cambio, para Mercurio, este momento pasa a ser bastante bueno. Y de hecho, esto pasa a mejorar un poco la situación de Júpiter. Porque como Mercurio está mejor, Júpiter también. Es como que siempre va a pasar esas relaciones. Entonces, ¿cuál es la mejoría de Mercurio? Mercurio está en su domicilio o en su casa y también está en su exaltación. Eso se da en Virgo. Además, está en su propio confín, que es su propio espacio allí, como su propio dormitorio, podríamos decir. Y de hecho, Doroteo dice que las cartas de día, Mercurio podría tener triplicidad. Eso es algo que hay que experimentar tal vez. Venus es la regente de triplicidad en los signos de tierra durante el día, pero Doroteo da esa salvedad que podría ser Mercurio en Virgo, por la relación íntima que tiene con este signo. Tal vez si sumáramos eso, sería como casi dignidad completa, o sea, el mejor momento de Mercurio, o sea, el mejor momento para las cosas mercuriales. Eh, ¿Qué piensan ustedes?
Es un buen momento. Igual me pongo a pensar en este tránsito que tuvimos ahora en agosto, de que Mercurio estaba retrogradando, estaba en una Ujú, posición súper incómoda, que alcanzó a estar un poquito en Virgo, pero que se tuvo que devolver. ujú, Y es como llegar a tu casa, tener que salir de nuevo, atender una urgencia afuera, casi como que te atrapa una pandemia, ujú, y no poder volver a tu casa y después el alivio de entrar y ujú. de cómo al entrar también en su casa va a estar ahí copresente con el Sol. Entonces va a traer como una ayuda toda esta demora que traía Saturno, todo este problema o oposición que le traía al Sol. Sí, Y agregando, y agregando en ese comentario que hablábamos anteriormente de esa oposición del Sol y Saturno, es como, siento que es como el amigo que entra para ayudar de alguna manera, es como el ujú, intermediario, mm, el mensajero, el que viene, el garante que estaba faltando, es como alguien que viene a dar algún tipo de apoyo también tal vez a esa tensión. ujú. Sí, sí, esto definitivamente arregla la posición del sol acá. Le da un poco más de eh, libertad al sol para poder actuar, porque antes no tenía tanta al no ser recibido, y ahora estando en el signo de Mercurio, con Mercurio presente, le da cierta autoridad o libertad al sol mismo. Y también imagino o pienso en todo lo que ha pasado en agosto respecto de las redes, los medios de comunicación y lo que tiene que ver con nuestras propias comunicaciones, aprendizaje, enseñanza y todo, que es lo que significa Mercurio, que podría traer un momento de, como dijo Atman, hubo que volver, pero ahora ya estamos de vuelta, o sea, hubo que retroceder, pero ya estamos de vuelta, y con todo ese proceso atrás, o sea, como haber tenido que detenerse, mirar las cosas, en pasar el Mercurio Cassimi en Leo, que quizás como que daba ciertas luces de lo que estaba pasando, y ahora nuevamente empezar un camino un poco más, tal vez holgado, o con un poco más de confianza, tal vez. Am, si bien Me tenemos, dime. te hace pensar en ese momento en que le consultas al profesor si está bien la respuesta de una pregunta y dice en voz alta, lean bien las preguntas y te quedas todo incómodo porque sentís que Ujú, lo que está diciendo que está mal, pero es como volvé a mirar, ujú, no estás viendo algo. mm. Bueno, todavía estamos en ese momento de mirar. Esto es hasta el 9 de septiembre. Mercurio, justamente en el momento que estamos grabando este video, este episodio, está estacionario para directo, y eso puede ser una buena noticia, pero todavía está estacionario. Pero para ese momento ya va a estar moviéndose con buena velocidad, bastante rápido. De hecho, se va a estar acercando al Sol, y al finales de septiembre va a estar conjunto al Sol. Este momento al menos de Mercurio durante el 9 y el 10, tal vez 11, son los mejores porque todavía no está bajo los rayos del Sol, entonces, como que está bien dispuesto en el cielo. Después eso puede modificarse porque cualquier planeta que baja los rayos del Sol va a tener una situación no fácil de lidiar. Eh, pero aún así, Mercurio estaría, según los helenísticos o astrólogos helenísticos, en su carruaje, porque está en su signo, bueno, ahora está en su confín, está en su exaltación, entonces tiene varias cosas que lo cubren, de cierta forma, de los rayos del Sol. Entonces ahí tenemos a Mercurio entrando en Virgo. No sé si quieren agregar algo más respecto de esta situación o esta posición en el cielo. Y Mm, pensando nada más en el punto anterior de esa, de nuevo, como cerrando ese capítulo de la del Sol oposición Saturno, siento que el otro apoyo extra que tenía ahí el Sol era el hecho de que estaba en recepción mutua con Mercurio, ¿verdad? O sea, estando Mercurio en el signo del Sol y ya directo y el Sol en el signo de Mercurio. Ujú, Y es como que ahora entra y por eso siento que es como ese amigo que está en la puerta como para atajarte ujú, a que no termines haciendo algo que no deberías hacer. mm. y que es un amigo que alivia también a Júpiter, Ujú. porque Ujú. Júpiter igual le está pegando o lo está tirando sus rayitos y creo que le alcanza a tirar rayos Saturno a Júpiter, entonces igual lo debe incomodar. O sea, Saturno está retrocediendo, entonces no alcanza, pero claro, Saturno está sobre Pero todo en una lo está posición tirando, superior. sí, Em, am, claro. sí O sea, se está se alejando. está alejando toda la razón. Ambos se están alejando, Ujú, sí, sí. sí.
del Sol. O sea, en este momento Saturno no está aplicando a nadie, va a aplicar con la Luna, o sea, pensando en el 9 de septiembre, en un poquito después, y a todos se están alejando de Saturno. O al menos en este momento podríamos pensar también en el cielo es como un periodo, unos días de alivio. Eso es bueno tenerlo presente. Saturno sigue siendo dominante en el cielo porque está sobre Júpiter, está sobre Marte, pero aún así, de cierta Está como tomándose un descanso, es sí, como que necesito un momento a solas, sí, déjenle. sí. Eso es una buena Sí. frase, es como este mes un poquito de Estuvo descanso. haciendo mucho en agosto, déjenle descansar. Bueno, tal vez un descanso por un ratito porque la próxima configuración que tenemos es el eclipse. Tenemos el día 19. Bueno, entre Mercurio entrando en Virgo y el eclipse tenemos hartos días. Claramente hay más cosas sucediendo, pero si habláramos de cada una de ellas tendríamos un video de 5 horas. Y en realidad queremos dar un panorama de lo que es este mes. Y vamos a avanzar entonces el esquema al día 17 y vamos a tener el eclipse. Y ahí lo tenemos. El eclipse lunar. De hecho, lo voy a poner exacto allí para que se vea listo. Ya descansó Ya Saturno, descansó Saturno y ahora ya se va a poner de nuevo las pilas. Eh, Muy bien, el eclipse lunar es parcial en esta ocasión. Y este eclipse va a ser visible, según lo que aparece en internet, en África, Europa, América del Sur y Centroamérica y la parte sur de América del Norte. De hecho, así se ve la descripción que está en este momento en Wikipedia. Esta es la zona, esa zona blanca es donde se va a ver el eclipse. Entonces, todos nosotros, al menos los que estamos presentes acá, lo vamos a ver. Y si estás en Europa, estás aquí en Sudamérica o en algún sector de Norteamérica, sobre todo Estados Unidos en la costa este o quizás en alguna parte del sur de México, vas a poder ver el eclipse de luna. De hecho, el eclipse de luna está en Astro Gold a las 11:34 de la noche, el 17 de septiembre. Justamente el día de aquí, el día de las fiestas patrias. Todo el mundo va a estar celebrando y en el cielo ocurriendo un eclipse. Y creo que es como algo que nadie se lo espera. Bueno, ¿qué es un eclipse? Un eclipse es el momento en que el eje de la luna y el sol, lo que trazamos en el cielo, se topan en cierta forma. O sea, se genera que el eje de la luna y el sol, que en el cielo no son iguales, son los únicos puntos donde, que son los nodos, son los únicos puntos donde se topan estos dos ejes y el Sol y la Luna pasan cerca de allí, por lo tanto es posible ver en el cielo esa especie de sombra o que el uno está tapando el camino del otro, que realmente es un efecto que vemos nosotros desde la Tierra debido a la posición y que perfectamente se puede trazar teniendo tecnología, alta tecnología o tecnología quizás no tan alta, pero con la visualización y la experticia quizás de mirar el cielo por mucho tiempo. ¿Cuándo se dan los eclipses? Se dan cuando los planetas, perdón, el Sol o la Luna están alrededor de 15 grados de los nodos. Entonces, en este caso vamos a tener a la Luna en el grado 25 de Piscis y el nodo norte en el grado 6 de Aries, por lo tanto hay alrededor de 11 grados y pasa lo mismo con el Sol y el nodo sur. Por lo tanto, por eso se da este eclipse. Sin embargo, no se da en Aries o Libra, o sea, no están allí el Sol y la Luna porque se topan con los nodos un poco antes. Y pasa esta situación. Cuando el Sol llegue a Libra va a ocurrir el otro eclipse, ¿sí? Porque la luna va a avanzar muy rápido y el sol no avanza tan rápido como la luna como para que se dé el eclipse en Libra y Aries, este eclipse de luna. Y bueno, cuando pensamos en un eclipse, pensamos en varios tipos de significados que quizás no son nuevamente los más cómodos de hablar, porque estamos viendo en el cielo una de las luminarias eclipsadas. Eclipsar quiere decir abandonar, que ya no se ve en el cielo. De hecho, eclipse viene del griego
una palabra griega que suena muy parecido a eclipse y es eso, abandonar, como algo que no está en el cielo. Entonces, siempre se ha dado este aura entre místico y religioso a los eclipses, que es un momento quizás no tan provechoso o no tan favorable, sobre todo para las personas que están posiblemente en autoridad. Por eso, sobre todo cuando son eclipses de sol, las autoridades tal vez eran removidas en tiempos antiguos para que no les sucediera nada. Y tal vez la luna estaríamos pensando en la reina o tal vez mujeres en autoridad y también las personas propias como tal o el mismo pueblo, porque la luna podría ser un significador de el conjunto de las personas e incluso las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, el eclipse podría, en términos generales, hablar de un periodo que va a durar alrededor de 6 meses, donde esperaríamos posibles cambios bastante intensos, pero no necesariamente fuertes, podrían ser sutiles incluso, que no se notan necesariamente el día del eclipse, pero que podrían dejarnos en el área donde está este eclipse puesto, dejarnos de la posición A a la posición B de una manera que no esperábamos para nada. Y se podría presentar como algo completamente repentino, que eso es como una de las cosas que más podríamos decir se ve con un eclipse en términos más bien natales o de astrología natal. Eh, Eso en primeros términos. Y en segundo lugar, la posición de este mismo eclipse, tenemos a la luna en Piscis y a Saturno en Piscis. Está muy cerca de Saturno. Y también podríamos mencionar que la luna está muy cerca de Neptuno, que le podría dar un doble énfasis a lo que ya está pasando con Saturno mismo, pensando en Piscis. Por el otro lado tenemos al Sol con Mercurio bastante cerca, el Sol recibido en este signo, y los demás planetas que están interactuando son Júpiter y Marte, haciendo cuadratura y trígono, eh, y sextil también, tanto a la Luna como al Sol. Y ahí tenemos este eclipse. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Oye, que yo estaba pensando en las asociaciones que uno podría hacer con el Sol y la Luna. Y aparte del eclipse, es que siempre me da la idea como de un papá y una mamá que hacen las cosas de la misma forma porque los dos están en signos mutables, pero cada uno quiere hacer las cosas como a su pinta, Mm, como apuntar hacia lugares completamente distintos, pero de la misma forma. Entonces me imagino a una luna ahí en Pisces, bastante más sutil, más suavecita, más calladita, y un papá más práctico. Como hagamos todo simpático y el otro le dice, no, lo vamos a hacer a la práctica, aunque sea costoso, aunque duela, aunque no sea tan, como no importando un poco los sentimientos de la luna. Y el ujú, hecho de que la eclipse es como un poco hacer vista gorda a lo que está sintiendo, o hacer como vista gruesa, no contemplarla. ujú, Me parece hermoso el ejemplo. Es como pensar que tal vez los dos deciden apoyar, no sé, un hijo que quiere estudiar arte y la luna le dice, deja que pinte y que se exprese, y el sol dice, no, tiene que ir a clase ujú, y tiene que ¿De qué va a revisar vivir? y tiene que hacer tareas. Entonces, como que sí hay un apoyo, pero cada uno a su modo. ujú, ujú. Y bueno, una de las situaciones que aquí se presenta es también es Saturno, ahí muy cerca de la Luna, y bueno, también Neptuno, que quizás le daría hasta, por un lado, como una baja de fuerza a la Luna, notablemente, o sea, la Luna está mucho más afectada en términos directos, o sea, está muy cerca de Saturno, se está alejando de Saturno que es favorable, pero está cerca aún. Y con Neptuno tal vez esta idea de mucha ensoñación, muchas ideas, idealizaciones que se han construido, cosas que se tienen ahí en el imaginario quizás de la gente en conjunto o tal vez personal. La situación es que con un eclipse tal vez eso de cierta forma haga que el Sol, como ustedes están comentando en este ejemplo, gane preponderancia, como hay que poner los pies en la tierra. O sea, ¿cuál es la tierra? Pongamos los pies allí. Como estemos eh, claros qué es la realidad, hacia dónde van las situaciones, porque tal vez yo creo que la ensoñación y la idealización de cosas en alguna forma pueden ser sumamente buenos para ganar creatividad, para avanzar o para tener
inspiración de cierta forma. Pero tal vez este momento va a mostrar como que forzosamente es necesario eh, ah, quizás andar con pies de plomo, tal vez, como muy arrojados a la tierra. Y es como pensando ahí que también Mercurio está mucho mejor, ¿verdad? Que el regente de la Luna, o sea, siendo Mercurio el regente del Sol, está mucho mejor a nivel dignidad que Júpiter, pero al mismo tiempo Mercurio se está acercando a esa oposición con Saturno también. Es Ujú, como, ¿dónde vamos a conseguir el sponsor? ¿Quién va a ser la persona que va a hablar por nuestro hijo para que entre a esta universidad? O sea, es como desde ese ejemplo de, bueno, quiero que estudie arte en una universidad buena. ¿Y con qué contacto logramos eso? ¿Por qué camino vamos? ujú, Pero otra vez hay como una dependencia de que ese Júpiter, que es el que está, o sea, que está rigiendo a Saturno, a la Luna, es como tiene que ofrecer algún tipo de herramienta y tal vez no la tenga o tal vez la esté sobrepensando. mm, mm. Tal vez viendo excesivamente también cuáles son las limitaciones. O sea, esta Ujú. limitación va a pasar, no es eterna. O sea, no es que el eclipse va a eclipsar toda la vida. Eso es algo No, que hay que tener claro. Y van a haber muchos eclipses en la vida de uno. O sea, yo pensaba cuando era niño que había un eclipse o dos eclipses. Creo que conversábamos Mm, esto con a Noé. 100 años, Cada sí. 100 años hay un eclipse y nunca más se ve uno. No, todos los años hay cuatro. Eh, por lo tanto, posibilidad de vivir más eclipses hay. No todos los momentos que un eclipse muestra van a ser evidentes en la vida de alguien, porque primero, tal vez Virgo o Piscis no son una posición o no son casas eh, angulares en tu carta o no están activados, por lo tanto esto puede ser más sutil o lo ves en otras personas y no te afecta tanto a ti, eh, porque si no estaríamos todos con cambios excesivos todo el tiempo, que no creo necesariamente que sea así. Quizás hay cambios en la vida de uno, pero se van modulando y tal vez van siendo cada cierto tiempo. También depende de cómo es cada uno. Y si está dispuesto a hacer cambios o no, etcétera. Pero claro, los eclipses muestran esta interrupción, como que hay que fijar la vista quizás en otro lugar porque el momento está modificándose y tal vez, como ustedes dicen, se muestra como una limitación. Mercurio opuesto a Saturno, eh, por lo tanto hay tal vez alguien antiguo, alguien que vuelve o alguien que es mayor. Antiguo me refiero a que es del pasado, no que es alguien mayor. Y también alguien mayor, por Saturno retrógrado diciendo Saturno. Y la necesidad de generar comunicación. Y también podría aquí estar presente la sensación del el arrepentimiento o la culpa por la oposición de Mercurio con Saturno, sobre todo por la oposición, que eso también podría dar la sensación en ocasiones de quizás estoy haciendo esto, pero será la opción correcta o no debería haberlo hecho, o lo hice a pesar de, entonces como que están como todas esas situaciones Siento alrededor. que, siento que puede ser un poco esa frase de lo voy a hacer, pero me voy a quejar todo el tiempo mientras lo hago. O sea, es como, no voy a hacer lo que tengo que hacer, pero me vas a escuchar quejándome Ujú, en claro. el proceso. Ujú. Bueno, ese es entonces el primer eclipse. El próximo eclipse que vamos a tener va a ser de Sol. Lo vamos a tener el próximo mes, entonces eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión. No sé si quieren agregar algo más respecto del eclipse. ¿Y qué opinas como un último comentario de ese Marte también ahí, como interrumpiendo? Igual está medio lejos, pero quiere como que opinar en la charla. Mm. Creo que da la impresión de que Marte no va a soltar ninguna situación durante este No. mes, porque entra Cáncer y ya tiene contacto con el Sol y Mercurio, y va a estar constantemente, lo que sí es haciendo un trígono con Saturno. Ujú. Eh, Pero que, es ese perfil pasivo-agresivo que sí, dijimos al sí, comienzo. Es como que sí. estoy, pero no quiero estar, pero sí Mm. estoy. ujú. Es Puede ser una amenaza, pero en silencio. sí. Ujú. O Mm. como esta persona que tú sabes que no te cae bien o que no le caes bien y te da una oportunidad, pero lo hace como a regañadientes o porque hay otra situación entre medio que hace que esa persona te genere una ayuda.
como que de esa forma vería tal vez las ayudas que podría prestarle Marte a Saturno o al revés, Saturno a Marte, porque ninguno de los dos se presentan como estas personas necesariamente bondadosas, honestas en este Es momento. como, es como la foto familiar que de repente te llevas mal con alguno de tus parientes y tenemos que estar todos en la foto, ¿verdad? Mm, Y en ese momento todos sonreímos y parece que está todo bien, pero no estamos todos tan Ujú. contentos. sí, ese momento incómodo que no se sabe cómo resolver bien. Sí, en Marte, afortunadamente, no es afortunadamente. Marte va a pasar rápido por Cáncer. Pero vamos a ver que Marte va a empezar a retrogradar también en Leo, no este mes, un poco más adelante, y va a volver a Cáncer. Entonces, eso es algo también a tener en perspectiva y qué bueno que preguntaste por esta situación, porque tal vez todo lo que se va a estar viviendo eh, con Marte en Cáncer va a ser algo que después podríamos tener en cuenta, como que va a volverse a pensar, a revisar. Incluso haciendo ese ejemplo familiares, como tal vez dejé de participar en eventos porque iba a X persona que no me cae bien, y como participé en este un evento, la gente cree que está todo bien y me vuelven a invitar y piensan como que ya no me va a molestar porque alguna vez no me molestó, y es como esa sensación de vamos a ver hasta cuándo podemos ponerte en esta situación sin que, Ujú. no sé, te rebeles o sin que te opongas. Mm, mm. Sí, podría ser como un testeo de del carácter, la personalidad y Mm. las posibilidades de enojo. Mm. Ver cuánto aguanta, ¿Cuánto cuánto aguanta? resiste. Exacto. Ok, continuamos. Este mes sigue con situaciones. Tenemos la siguiente que es el Sol entrando en Libra el día 22 de septiembre. Mm. Entonces, la siguiente es el 22 de septiembre. Voy a adelantar un poco entonces el esquema. Ah, ahora sí. Y ahí está. Y el Sol ya está aquí en Libra. Por un minuto el Sol va a estar en este signo acompañado de Venus. Y digo por un minuto porque el día siguiente Venus va a entrar en Escorpio, entonces ya no van a estar ahí juntos. Eso le da la posibilidad al Sol de estar un segundo también, siendo recibido por Venus acá, pero prontamente ya no lo va a hacer, no lo va a estar. Entonces eso mejoraba, pero después ya no la situación del Sol. Y en este minuto la balanza en el cielo va a estar puesta quizás en el lado desfavorable, porque ya tenemos a Júpiter en Géminis, a Marte en Cáncer y ahora vamos a tener al Sol en Libra. Y bueno, el día siguiente vamos a tener a Venus en Escorpio. O sea, este es el momento donde la mayor parte de los planetas en el cielo van a estar en un signo de detrimento, es decir, un signo que no les gusta para nada. El Sol en Libra está en su exilio o antítesis, perdón, no, No, está en su caída, sí. Porque Aries es el signo de su exaltación y el Libra es el signo de exaltación de Saturno, el Sol encuentra su caída. Y en la esencia del signo de Libra, pensando en que esto fue más bien, en cierta forma, redactado, vamos a decir, en el hemisferio norte, se piensa en Libra como un signo que es más bien otoñal y que va perdiendo luz. Y el Sol es exaltado donde el día empieza a crecer, así dice Retorio. Y eso pasa en Aries, en el hemisferio norte. Um, entonces, en Libra, que es donde empieza el otoño en el hemisferio norte, el Sol también se deprime o cae. Entonces tenemos esta posición del Sol que no es fácil. Y lo que también le genera cierto ruido es que está en el mismo signo del nodo sur, que también no es un momento necesariamente fácil porque no es un buen indicador para ningún planeta, sobre todo un planeta del tipo como es el Sol, que es finalmente la estrella principal. Eh, cerca del nodo sur, porque el nodo sur da esta impresión de reducir el poder o inhibir también el poder de los planetas que estén muy cerca. Entonces, al menos este primer periodo del Sol transitando por Libra no va a estar cómodo y también va a estar bastante reducido. Entonces, no es que queramos ponerlo como el peor mes de la vida, porque ese ya fue agosto,
Pero no es una situación fácil para el Sol. Bueno, el Sol transita Libra todos los años, por lo tanto no es una situación nueva, pero sí es una situación incómoda para el Sol. Y va a estar haciendo cuadratura con Marte, que va a ser lo que más adelante se va a completar con este planeta. No todavía, pero en un tiempo más va a tener una cuadratura directamente. Bueno, y lo otro, afortunadamente ya no está en una posición con Saturno. Eso quizás lo libera por un lado. Sí. Pienso en esto de conectar con la primavera en nuestro hemisferio y como la incomodidad de las personas que tienen alergia, es Ujú, como cuando empiezan a tener estos ataques de alergia por el cambio de temporada, ujú, de esta forma esa tensión. ujú, Y al mismo tiempo, como vos decís, ¿verdad? Es como el sol apenas entra, ya se encuentra muy cerca del nodo sur y Venus se está alejando y es como todo el soporte que podría tener lo va perdiendo. ujú, ujú, Ujú. Es como llegar a la casa y Venus se está yendo y te deja la llave y no te contó que no está funcionando la calefacción o que no mm, funciona el agua caliente o algo así. Es como que vas a ir descubriendo las incomodidades de esta casa de a poquito. Y de nuevo, como vos decís, no que todos los sol, o sea, todas las temporadas de sol en Libra sean precisamente malas o negativas, pero desde la mirada tradicional, el sol en Libra no está cómodo. ujú. Sí, y tenemos esta pérdida de fuerza en esta ocasión Ujú. por estar transitando cerca del nodo. Y no es que el nodo en sí sea necesariamente malo, sino que el nodo sur suele inhibir o, eh, reducir, vamos a decir, reducir el poder del planeta que esté cerca. O sea, si el planeta que está cerca del nodo sur es Saturno, quizás eso va a ser una buena noticia hasta cierto punto. Pero cuando es el Sol, la Luna, Venus o Júpiter, tal vez no es tan buena posición, porque reduce a los que son capaces también de otorgar bien. Entonces se inhibe ese lado. No es eterno, no es para siempre, es un momento, y mientras se vaya alejando el nodo sur es mejor, pero eso no va a pasar hasta que ocurra el próximo eclipse. Eh, por lo tanto, cuando la luna vuelva a ser, en este caso, una conjunción con el sol, que va a ser una luna nueva o un eclipse de sol, se van a volver a topar y va a haber eclipse. Eso también es un indicador que tomaban los antiguos astrólogos como no afortunado ni para la luna ni para el sol estar transitando el signo de los nodos. Eh, ni para la luna ni para el sol, porque es como lugares donde va a haber cambios, lugares donde todo es eclipsado por un tiempo. Y tal vez Mm, igual creo que poniéndole una pizca de por optimismo, tal favor. vez sea el momento, tal vez sea el momento de tomarnos una pausa. O sea, ya sé que no tan literal, pero a veces es que a mí me gusta imaginarle al Nodo Sur como un pocito y Ujú. es como, no sé si se llama igual allá, acá hay como el opuesto a la lomada, se llama Badén. Es como, Mm, Como un valle acá. Valle. no, pero en la ruta, en la calle, es como, no sé si ustedes le llaman lomada al burro lomo, Ah, creo. Ah, es como un ah, lomo de toro. lomo de No, toro. hundido. Entonces sería como tener que pasar eso. Entonces sí o sí tenés que reducir la velocidad un chiquitito para no golpear tu auto. Ujú, Ujú, mm. Sí, esa es como sí, totalmente, una buena ujú, indicación. Sería interesante tener en cuenta para eso qué sector de la carta es Libra, porque ahí quizás ujú, podríamos tener en cuenta directamente de qué se trata Libra, si no queda como un poco en el aire. Entonces, supongamos que Libra es el ascendente o alguna casa cardinal o, perdón, angular. em, Podría ser que sea algo evidente durante este tiempo, en el trabajo, con la ujú. pareja, en la casa o con uno mismo. Eh, sí, quizás sería buena idea también, como tú dices, hacer la pausa y poner atención en lo que pasa con uno mismo. No es que el sol signifique uno mismo, pero como está muy cerca del nodo, tal vez sería una buena indicación darse cuenta si hay ciertos deterioros en el espacio que está transitando el sol con el nodo y por qué no dar atención a uno mismo. Y es como decís, ¿verdad? La luz puesta en la casa. De repente en mi caso, es mi casa 2 ahora pensándolo, Ujú, y es como tal vez sea un momento de revisar gastos o de ujú, definir si hay cosas que las puedo reajustar o mover o anular.
no tal vez de forma permanente, pero hasta puede ser como una pausa, es como decir, dejo de pagar un servicio que ya no estoy utilizando. Ujú. Mm, sí. Bueno, Sí. sí. Mercurio todavía está en Virgo, entonces todavía tiene la capacidad de ayudarnos con lo práctico Ujú. desde ese lado. Em, ok, el siguiente día, ya les había anunciado, es Venus entrando en Escorpio. Entonces avanzamos un día y Venus ya dejó Libra. El cielo cambia un poco. Venus en Escorpio, pensando primero en su dignidad, está en el signo contrario a su domicilio en Tauro, por lo tanto está en exilio o antítesis, detrimento, como queramos llamarle. Eso significa que Venus no puede actuar con libertad, no puede traer sus significados directamente como ella quisiera, y pasa un poco al contrario de Marte. Si Marte es pasivo-agresivo, es decir, quiere ser agresivo, pero lo hace mediante formas que no le son comunes, Venus tal vez es cariñosa a través de la agresividad. Es como se vuelve agresiva o se vuelve también con quizás con muchas cosas, ¿cómo decir? Eh, sobre sus sensaciones emocionales, tal vez si pensamos como hasta como en una especie de arquetipo venusino. Pero en general Venus en este espacio depende de Marte y Marte habla acerca de la separación, la división y Venus lo que quiere es unir. O sea, es por eso Escorpio le pasa con la Luna y con Venus, que ambos planetas están allí eh, desubicadas o como incómodas. Que también está pasando es que va a estar teniendo un trígono con Marte. Eso es bueno para Venus mientras esté allí, porque está siendo recibida a través de una buena configuración. Por lo tanto, sí, está incómoda, pero por otro lado tiene cierto soporte. Este soporte medio engañoso, pero es cierto soporte. Y de Saturno también tiene trígono. Por último, también tiene triplicidad en las cartas de día, eh, en, este, en este lugar, si no me equivoco. Sí. Eso. ¿Qué piensan ustedes respecto de Venus en Escorpio transitando este espacio? Y Venus en los signos de Marte no está muy cómoda Mm, en general. Y hay una tarotista que ella escribió un libro muy interesante conectando obviamente los decanatos con los arcanos menores. Cuando ella habla de Venus en Escorpio, dice mucho esto de como que es la Venus que se automedica para atravesar de repente el desafío de estar con Marte en algunos momentos, por así decirlo, o estar en mm, el lugar de Marte tan incómoda. Entonces, ella hace esta diferencia entre Venus en Aries como de repente la Venus que enfrenta más o que como que tal vez puede ser un poco más frontal y en mm, cambio de repente en Escorpio sí tiene esa energía, pero puede ser un poco más de evadir al comienzo, de postergar la mm, confrontación de alguna manera por estar en agua. mm, mm. Bueno, eso es una característica posiblemente de no posiblemente, de los temperamentos que nacen desde el elemento agua, que tienen posiblemente la capacidad de adaptarse completamente a los espacios, que es algo sumamente bueno, y también de generar vínculos y unirse a otras personas, pero por otro lado, como hay tanto vínculo, también es difícil romperlo. Entonces, es difícil enfrentar, confrontar, hablar directamente. Eh, Venus es un planeta nocturno y femenino, similar a esta situación del agua, pero Escorpio específicamente es regido por Marte, como ya estamos hablando. Entonces, es interesante la analogía que hace, que acabas de mencionar, Noé, porque también nos muestra un poco de la dificultad que tiene de Venus en este espacio, porque sí he notado en algunas personas que tienen Venus en Marte, son muy frontales, sobre todo con los temas de las relaciones. Y siento que si te fijas así de nuevo, de un modo muy visual, es como está en trígono con los dos maléficos y Mm, pareciera casi como una elección. Pero al mismo tiempo estoy viviendo en la casa de Marte, entonces si me separo de Marte, ¿cómo me sostiene Saturno casi? Es como tengo que elegir. mm, sí.
no lo veo como un momento tan cómodo, tan fácil. Esto se podía traducir sobre todo pensando en las personas que tienen un año de Venus, tal vez no va a ser un buen momento, sería un buen tiempo mientras Venus está en Libra, resolver temas de Venus, porque después esas cosas podrían mostrarse de otra forma o con otro tinte. Quizás con, no sé si decir necesariamente resentimientos, pero con cosas bastante guardadas que pueden aflorar o que se pueden demorar en salir a flote. Esa es una característica de tal vez de los signos de agua y con Escorpio se intensifica quizás un poquito más. Y estando Venus allí, son temas venusinos que salen a flote finalmente. Ok. ¿Queremos agregar algo más? No, o sea, yo como la analogía que hacía con Venus entrando acá es como una Venus que pasó por un momento súper cómodo y viene como recargada de energía y entra a esta casa donde, si bien le acomoda el elemento, tiene que, es como meterse en agua caliente finalmente. Ujú, Entonces es como que se va a dar un baño, pero el agua está muy caliente y eso hace que se irrite, que no la pase tan bien, se enoje. Si pensamos en las temáticas de Venus, me imagino cosas con el romance y el amor, y ahí como que medio la falta de comunicación no va a estar tan buena. ujú. O incluso ese tono de que ya es tan frío que quema, Mm, pensando en esa También. sensación también. de Ujú, incomodidad. Es tan Ujú, frío que quema y es como tal vez haber pasado del romance y de todo ese flirteo en Libra a de repente el ghosting. Es como ujú, desapareció la mm, persona y qué pasa ahora. Y entrar en ujú. esa paranoia mental de qué pasó. ujú. Sí. Sí, o sea, Marte, o sea, Venus con Marte o Venus con con Saturno podría tener como esta situación del ghosting o Ujú, de desapego emocional de cierta forma, aunque desapego entre comillas, o sea, hay ujú, emocionalidad, pero la emocionalidad ujú. se maneja desde otro punto. Sí. Me Sí. quiero mostrar indiferente, como quiero que crea que no me importa. Ujú, Ujú. Como ujú, hacerse interesante. ujú, Ujú. Sí, Max, una pregunta. ujú. ¿Sientes tú que esta Venus al entrar en Escorpio tiene algún tipo de sexualización? Por el hecho de que igual Escorpio rige los genitales y se asocia un poco con esta energía sexual. Sea, en primer punto, podríamos decir que los temas sexuales, en temas esenciales, vamos a hablar de Júpiter y Venus cuando queremos Ujú, hablar de la sexualidad como tal, ujú, eh, como para procrear, para que las cosas se proliferen. Cuando Marte está vinculado a Venus por un tema sexual, generalmente son situaciones que son más bien de asalto, vamos a decir, como de violar una situación, un límite de Venus, pasarla a llevar, donde Venus es afectada. ujú, No hay una necesariamente esta idea de que Marte y Venus, al menos en astrología antigua, donde estos tengan un vínculo más bien saludable. El vínculo saludable es Venus-Júpiter, si pensamos en sexualidad. ujú, Eh, si Saturno, o sea, perdón, Escorpio rige los genitales, no quiere necesariamente decir que Escorpio rija el sexo, porque en ujú, realidad perfecto. Venus habla de sexo, Júpiter habla de Ujú, sexo y también podría hablar sexo Marte, pero de este tinte un poco más complejo o complicado. ujú, Eh, por lo tanto, Y acá Venus, sí, la ¿verdad? casa 5 habla de ujú, sexo, podría hablar de sexo la casa 7, pero es un buen punto porque en astrología tradicional o la astrología antigua, el sexo, y creo que nunca lo hemos hablado necesariamente en el ujú, podcast, el sexo no es la casa 8 y tampoco es Escorpio. Eh, el sexo es la casa 5, la casa 7, Venus, Júpiter. En ocasiones también podríamos tomar en cuenta la luna, tal vez, para saber si una persona es fértil o si hay una situación que genera o que abraza momentos sexuales, vamos a decir. ujú, Eh, pero no necesariamente porque Venus esté en Escorpio, es una Venus hipersexualizada ujú. necesariamente. Tiene un tinte quizás marcial la situación sexual allí, eh, que tal vez pueda ser dañina para Venus. Dominar o ser dominada prácticamente. Como Exacto. que,
Sí, pero intrínsecamente Venus en Escorpio no necesariamente podría hablar de sexo, porque de hecho Escorpio en sí es un signo fértil que habla de, bueno, hay porciones de Escorpio según Valens y tal vez otros más, donde se habla de que Escorpio sí prolifera la vida o que sí hay ¿cómo se llama? La capacidad de dar hijos. No así, por ejemplo, Libra, que es más bien estéril por ser signo de aire, igual que Géminis y Acuario. Pero en cambio, Escorpio tiene sectores más fértiles. Ahora, es complicado de delinear qué espacio y todo, porque no necesariamente todos están de acuerdo. Pero sin duda, hay una complicación para Venus por ser marcial este espacio, y si lo aplicamos a lo sexual, podría ser ahí un espacio complicado para la forma en que se grafica lo sexual. No necesariamente para todos, eso quiere decir que vaya a ser malo, necesariamente porque esté vinculado a Marte, porque eso también hay que hablar de lo específico que es cada una de las cartas de nosotros. eh, y Porque dónde... ¿Mm? está en triplicidad, o Ujú, sea, exacto, si bien está incómoda de nuevo, sucede un poco con esto que pasaba con con Marte Marte. en Cáncer, si bien en general tiene como una incomodidad, está en sectores, o sea, tiene pequeños sectores y pequeñas sensaciones de apoyo, pero sí, Ujú, no está de todo cómodo. ujú. Sí, pero es bueno tal vez, o sea, es bueno tener en cuenta que, eh, y tampoco la casa 8 es el sexo en la astrología tradicional. Entonces es bueno pensar que la casa 5, la casa 7 tal vez, Venus, Júpiter, la luna, hablan de la procreación, el buen sexo, los hijos, etcétera, el disfrute en el sexo y todo eso. Ok. Ay, sentí que tembló, pero no. Muy bien. Eso pasa. Ok, tenemos dos situaciones más que tienen que ver con Mercurio, entonces las vamos a hablar en conjunto. Tenemos el día 26 de septiembre a Mercurio entrando en Libra, y luego el día 30 de septiembre a Mercurio Casimi, que es un Mercurio conjunto al Sol, y eso también sucede allí en el signo de Libra. Entonces vamos a ir adelantando. Tenemos a Mercurio entrando en Libra, que justamente será el día 25-26. Y un poquito después avanzamos Mercurio y ya va a estar Casimi el día 30. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Bueno, aquí en el esquema se ve un poquito después, pero ambos están en el grado 8 del signo de Libra, que justamente se da en el confín de Mercurio. Ahora, ¿qué situación tiene Mercurio en el Libra? Tal vez es un poquito mejor que para el Sol, porque Mercurio en este signo tiene triplicidad, sobre todo en las cartas de noche. O sea, en las cartas de noche Mercurio tiene triplicidad. Esto significa que Mercurio puede traer soporte, ayuda, de cierta forma alianzas, oportunidades al espacio de este signo, y están un poquito mejor de dignidad que el Sol. Por lo tanto, quizás aquí trae un espacio nuevo. eh, También va a estar conjunto al nodo sur, por lo tanto también podría haber de cierta forma reducción de su fuerza o sus significados y símbolos. Y la luna está transitando Virgo, bueno, a este punto el 30 de septiembre, porque prontamente se acerca el eclipse donde Mercurio, el Sol y Venus van a estar ahí juntos. Ahora, tenemos esta conjunción Mercurio-Casimi. Hablamos de Mercurio-Casimi, que es lo mismo que decir Mercurio conjunto al Sol o en el corazón del Sol, que es la idea de que Mercurio ha estado muy cerca del Sol, y eso quiere decir que realmente está bajo los rayos de este, y eso hace que el planeta se sienta disminuido y bajo las órdenes del Sol, muy dominado por el Sol. Pero al estar conjunto al Sol, eso se alivia hasta cierto punto. De hecho, es una buena posición para Mercurio, porque es como que Mercurio tomara la posición del Sol y brillara en conjunto con el Sol. Entonces, tiene como toda esa fuerza por un momento. Eso le pasa a todos los planetas cuando están conjuntos a él, al Sol. Entonces, podríamos hablar de que los significados mercuriales ganan en cierta forma una preponderancia bastante importante, y también marca el inicio del nuevo ciclo de Mercurio, que aquí ya se terminó el anterior y empezamos nuevamente a ver a Mercurio, que prontamente va a ser
am, vespertino, eso quiere decir. Y ya empieza nuevamente todo el ciclo. No sé si tienen alguna idea o algún pensamiento al respecto de estas dos situaciones, Mercurio en Libra y luego Mercurio Cassini. Puede ser este Mercurio más diplomático, digamos, pero Ujú, al mismo tiempo, como vos decís, me parece interesante que acá va, de cierta forma, si bien siempre le tomamos al Sol como, ¿verdad? Como un planeta con más fuerza por ser la luz vital, en este momento es casi como que Mercurio tiene más agilidad, por lo menos, o es como ujú, más, es como el contrincante grande contra el chiquito que es más ágil de cierta forma. ujú, mm, Entonces, si bien ninguno de los dos tienen una fortaleza muy como de domicilio, exaltación en Libra, Mercurio está mucho mejor ahí. ujú, mm, De cierta forma, no digo que le domina, pero le puede persuadir o hacer bailar un poco su ritmo también. ujú. Sí, y bueno, y favorablemente no tienen contacto ninguno de los dos con Saturno. Todavía no se han encontrado con Marte a esta fecha, que quizás sería como el conflicto que tienen que lidiar tanto Mercurio como el Sol. Esto ya va a pasar hacia octubre, eh, pero es algo con lo que ya están lidiando de cierta forma. Ambos se están acercando también a esta cuadratura con Marte. Sin duda no es tan fuerte, diría yo, como la cuadratura de Júpiter-Saturno o de Marte-Saturno, pero sí podría presentar un cierto revés por ahí entre medio. Pero sí pensaría en que un Cassini es un momento de luz o de claridad, de entendimiento. Entonces, si estamos con alguna duda o algún tema que no está completamente resuelto, tal vez sea un momento para buscar eh, como una mano amiga o alguna persona que te pueda aconsejar. Recuerdo una lectura que tuve, de hecho, de carta natal, que yo no había tomado en cuenta qué día era, y fue muy buena, y con hartas cosas como para pensar, sobre todo para pensar. Y revisamos y estábamos en el exacto de Mercurio Cassimi, justamente un año donde el Mercurio Cassimi caía en el signo activado. Entonces, claro, puede ser que no necesariamente todos los Mercurio Cassini, porque ocurren muchos Mercurio Cassini todo el tiempo, eh, pero puede ser un momento de bastante claridad, entendimiento, es como que se puede razonar tal vez tranquilamente, y tal vez como decías tú, Noé, como la capacidad de qué tenemos que lidiar, dónde tenemos que ser diplomáticos. Y el anterior fue en Leo, ¿no? O sea, el que Sí. fue recientemente. Entonces siento que hay como un cambio de conversación de primero el Sol, si bien es Mercurio fortalecido en el proceso de, o sea, en esta conjunción, en este Cassini, pero es como en este momento era como el Sol tal vez poniendo más reglas o poniendo Mm, más estructura en Leo, mm, y como que ahora es Mercurio diciendo, espera, te muestro cómo yo lo hago, espera mm, que te muestro cómo yo aprendí mm, a hacer las cosas. Esa sensación de cuando tu profesora te enseña de una forma y después querés que tu mamá te enseñe y tu mamá te enseña diferente, mm, y vos le decís, no es así como me enseñaron en el colegio más o menos, y tenés que aprender una nueva forma en el proceso. Y tiene mucho sentido eso porque Mercurio estaba retrógrado en Leo y ahora está directo. Por eso esta se llama una conjunción superior, porque finalmente empieza nuevamente el camino y si pensamos en los significadores también están en un mejor pie, porque Mercurio está avanzando. Por lo tanto, tiene mucho sentido que en esta ocasión Mercurio tenga más autoridad tal vez o más preponderancia, sea más evidente que el Sol mismo. O querer mostrarle al sol, mira, así se hace de otra forma que tal vez es más rápida o es más práctica o Mm, es, no sé, cual sea el significado que le queramos poner a nivel personal, y es como encontrar un atajo o una manera de hacerlo un poco más fácil. mm. Claro, o que no implica el Sol siendo muy dominante, porque pensando que el Sol está en Libra, se puede corromper de cierta forma su significado. Si el Sol es el que lidera, que naturalmente lo haría de una forma quizás eh,
como compasiva o teniendo en cuenta a los demás, teniendo en cuenta el grupo. Aquí podría ser distinto, como o excesivamente duro o podría ser como muy tenaz en este espacio. Muy ágil. Sí, claro, Mercurio podría traer como una suerte de, a ver, piénsalo bien, como desde este otro punto de vista. Ok, ¿hay algo que les gustaría agregar al respecto? ¿O sienten que ya estamos más bien claros? Yo creo que está más o menos claro. Perfecto. Entonces, estas son las configuraciones que teníamos para el mes de septiembre. Si tienes preguntas acerca de estas configuraciones o quieres saber acerca de otras, puedes dejarlas también en los comentarios y podemos seguir hablando por allí. Noé, si quieres compartir tus redes, decir dónde las personas te pueden encontrar. Yo estoy en Instagram y en TikTok como AstralNoe y también mi sitio web astralnoe.com. Uh-huh. Eso, muchísimas gracias, fue súper divertido. Gracias a ti también por estar acá, fue un placer. Atman, no sé si quieres compartir alguna red. Sí, yo por ahora sigo estando solo en Instagram como El Brujeo. Uh-huh. Próximamente habrán nuevos canales de difusión de información, ahí se están armando cosas. Uh-huh. Y un gusto también compartir con Noé. Acá Sí. la energía que se formó entre los tres. Sí. Okay. Y recuerda que me puedes encontrar a mí en Max Gascon Astrólogo. En Instagram también me puedes encontrar en mi página web maxgascon.com y ahí puedes encontrar los cursos y también las sesiones que estoy dando y ahí te puedes informar acerca de eso. Y muchas gracias por vernos en esta ocasión y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.